Bueno, antes de iniciar con el tema me gustaría poder hacer una pequeña oración para abrir la palabra de Dios. Oremos. Querido buen Padre y Creador, gracias una vez más por habernos permitido reunirnos aquí. Te pido que este mensaje no sea mío sino tuyo a través de mi boca, que tú hables por mí, porque tú me has destinado hoy para dar tu mensaje a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como ya saben, la lectura bíblica la encontramos en Daniel 9:23, que dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Ahora, uno de los reinos más poderosos de toda la historia fue el reino de Babilonia, puesto que ellos gobernaban en el aspecto militar y económico. No había un solo país que se les opusiera, puesto que todos estaban sometidos por la conquista de Babilonia. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 1 y 2, se nos escribe de una estatua de oro macizo, cuya altura era de 27 metros de alto y 3 metros de ancho. Me llamó bastante la atención el hecho de que esta estatua estuviera hecha de ese material con esas dimensiones, así que decidí investigar un poco de cuál sería su precio hoy en día. Y me sorprendió ver que su precio actual sería de aproximadamente 404 billones de dólares. Es decir, 404 millones de dólares. Y eso es tan solo una construcción de Babilonia. El país más influyente en el aspecto político-económico en la actualidad es Estados Unidos. Sin embargo, el centro de comercio mundial, cuando estaba en vigencia, costó tan solo 900 millones de dólares. Es decir, que habría que sumar bastantes construcciones, muchísimas, monumentos, lugares turísticos y demás, para poder igualar esa sola construcción de Babilonia. Lo que me lleva a pensar que en la actualidad no existe una nación que se le asemeje al reino babilónico. Esto es solamente para poder comprender mejor la historia que vamos a ver a continuación. Ahora, para este momento, el último rey de Judá, junto con el pueblo judío, es conquistado. Dios ya lo había advertido por medio del profeta Jeremías, pero ese no fue un mensaje bonito para el rey Sedequías, así que decidió no hacer caso. Unos sabios nobles decidieron ocultar el arca del pacto en una cueva cuya ubicación solamente la conocen los ángeles de Dios. Pero el resto de objetos sagrados, como los artefactos del templo, por ejemplo, fueron llevados para ser parte de la colección de conquistas de Nabucodonosor. Y el templo de Salomón, que había sido orgullo del pueblo judío, fue destruido. Por la incredulidad y la necedad de Sedequías murieron cientos y miles de personas, incluyendo a su propia familia. A diferencia de sus compatriotas, 4 muchachos, que son de quienes vamos a hablar en esta ocasión, fueron llevados a servir al palacio del rey. Vamos a leer Daniel 1, del 3 al 6. Dios tiene algo que contarnos ahí. Si hay alguien que lo tiene, dígame, por favor. Léalo, por favor. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de Judá. Muchas gracias. Muy bien, aquí nos indica desde el versículo 3 que el rey mandó a llamar, le mandó apenas a llamar los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, estos muchachos iban a tener un trato especial, iban a ser preparados durante 3 años para que al final de esos 3 años fueran llevados a servir en el palacio del rey. Aquí dice que esos eran Daniel y sus amigos, como podemos leer, que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahora, esta experiencia vamos a llevarla un poco más a la actualidad. Como ya dije, no existe una nación que se le asemeje de una manera exacta a Babilonia, así que vamos a tener que hacer una semejanza sumando distintas potencias, digamos Estados Unidos, China, Japón, Rusia y Arabia Saudita, por su aspecto económico de Arabia Saudita. Vamos a tener que sumar todo eso en sus aspectos más fuertes para poder dar una semejanza de lo que era Babilonia en aquellos tiempos. Sería un mega imperio si se suman todas esas naciones. Y a ese mega imperio fueron llevados estos muchachos para servir al rey. Sin embargo, pese a que esto parece ser un privilegio que cualquiera podría envidiar, a estos muchachos de manera indirecta se les estaba queriendo cambiar su religión.
Y el primer paso para eso fue cambiarle los nombres. Como dice en el versículo 6, a Daniel, que significa Dios es mi juez, le llamaron Belsasar, que significa protector del rey o guardián del rey. Su objetivo ya estaba claro en esta misión. Ananías significa el Señor ha respondido, pero le pusieron el nombre Sadrach, que significa jefe de los dioses. Misael significa quién es como Dios, pero le pusieron el nombre Mesac, que significa quién es como el dios Nebo o como el dios Marduk. Y Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, le llamaron Abednego, que significa siervo de Nebo o siervo de Nabú. Ahora, en la actualidad, las características de estos jóvenes se podrían considerar suficientes para desobedecer a Dios. Podrían dejarse llevar y consumir por el propio ego y apartarse de esta manera de Dios, puesto que eran jóvenes, eran gente preparada, de buen entendimiento, eran príncipes del linaje real de los mismos, y como si eso fuera poco, fueron invitados a servir en el reino más poderoso de toda la tierra. Es en esta parte cuando nos damos cuenta del peligro que significaba para ellos ser fieles a Dios. Y esto se demuestra cada vez más conforme vamos avanzando en la historia por la cantidad de veces que ellos fueron corriendo peligro de muerte. Esos jóvenes no simplemente fueron tentados a conservar sus vidas, por decirlo de alguna manera, a cambio de ser fieles a Dios, sino que también cuando la fuerza nos surte efecto, la presión nos surte efecto, Satanás busca estas maneras, como ya dije, de arriesgar sus propias vidas para poder obtener sus objetivos, para poder cumplirlos. Y Daniel sabía y tenía desde muy pequeño en claro que los mayores pecados comienzan por cosas que parecen insignificantes o pequeñas. Este me parece un buen momento para ponernos a reflexionar. ¿Existe algo en nuestras vidas que en realidad hace que nos apartemos de Dios? Algo que nos esté alejando pero que en realidad parece insignificante, o que por lo menos no tiene nada de malo. Es en este momento cuando ocurre el versículo 8, donde Daniel se prometió no contaminarse, que dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Ese es un texto que ya muchos conocen. Su labor más importante, la labor de Satanás, se convirtió en ese momento en desaparecer a esos muchachos. No quería saber nada de ellos. Iba a hacerles la vida imposible desde ese momento. El primer peligro de muerte, el sueño de Nabucodonosor. Esa es una historia que todos conocen, motivo por el cual no la vamos a leer. Pero en el momento que Daniel interpreta esta visión, no solamente salvó su vida, salvó la vida de muchos otros magos y sabios que estaban implicados, que pese a que no eran la misma categoría de Daniel, ellos también fueron llamados para interpretar el sueño, pero ellos no pudieron interpretarlo. Daniel le salvó la vida a estas personas, las cuales lo odiaban sin motivo alguno, porque Daniel tenía un Dios diferente, que es el Dios verdadero, y porque Daniel era totalmente diferente. El segundo peligro, esta vez, era para sus amigos. Este peligro significaba también de muerte, porque sus amigos decidieron no inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Después de esto, podemos saber que en el capítulo 3, versículo 25, dice que el aspecto de uno de ellos era como hijo de los dioses, a palabras de Nabucodonosor mismo. Esto también nos lo confirma Ellen White en uno de sus libros más famosos, Profetas y Reyes. Ahora, ¿qué era eso que tenían Daniel y sus amigos como para que Dios utilizara maneras tan milagrosas para salvarlos? ¿Qué era lo que los hacía especiales? ¿Por qué se preocupaba Dios tanto por ellos? Muy bien, viene el tercer peligro de muerte, esta vez solo para Daniel. Avanzamos más en la historia para llegar a este punto, en un momento en que Darío el Medo era quien gobernaba, después de que ya hubiera caído Babilonia. Darío había puesto 3 gobernadores sobre su reino, además de Daniel. Pero estos 3 gobernadores sentían envidia de Daniel, porque Daniel, debido a su rendimiento y excelente trabajo, era el jefe de todos los gobernadores, es decir, que era el jefe de los jefes del reino. Y estos sintieron celos de Daniel, trataron de inculparlo, pero como Daniel era una persona completamente transparente, en la que no había tacha alguna, decidieron utilizar un segundo plan para poderlo inculpar, para poderle hacer un daño. Decidieron utilizar el propio ego del rey Darío para hacerlo firmar un edicto en el cual se aclaraba que cualquiera que no adorara al rey Darío, que era un hombre pagano e idólatra, tenía que morir. Y el rey Darío, como fue consumido por su ego, no pensó en Daniel en ese momento. Él simplemente firmó sin pensar en las consecuencias. Gracias a este acontecimiento, la Biblia nos revela el secreto de Daniel.
Leamos Daniel 6:10, a ver qué dice. Si hay alguien que lo tenga, por favor, que lo lea. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Muchas gracias, hermana. Ahora, en base a lo que acabamos de leer, ¿cuál era el secreto de Daniel? La oración, perfecto. Fue fiel. Era fiel también. Daniel oraba 3 veces al día, como era su costumbre. Pero ¿qué pensaba Dios acerca de la vida de oración de Daniel? Acordémonos del texto que dijimos en el principio. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Eso no es bonito, sentirse amado por Dios. ¿A cuántos no les gustaría que viniera un ángel directo del cielo a decirnos, tú eres muy amado por Dios? Saben que muchas veces somos cristianos circunstanciales. Cuando las cosas van bien, nosotros simplemente nos olvidamos de Dios. Ya muchas veces nosotros oramos en la mañana y antes de irnos a dormir, oramos cada vez que tenemos un momentito libre, pero ya después de un tiempo nos vamos alejando. Es que se me olvidó orar, es que no tuve tiempo, es que eso, es que lo otro. Es que representa una gran excusa con diferentes variables para no hacerle caso a Dios. Esa es la excusa más utilizada para alejarse de Él. No nos damos cuenta que el daño nos lo hacemos a nosotros mismos. Sin embargo, con Daniel, el secreto era que él siempre oró de la misma manera, siempre tuvo ese mismo hábito. Él nunca cambió, él siempre fue igual de transparente. Y en el mundo actual se necesitan cada vez más personas como Daniel. Es más, acuérdense del probable que acabamos de ver hoy, que me parece una muy buena coincidencia. Este hombre, pese a que en un principio le gustaba ir a fiestas, le gustaba tomar, ese hombre después se reformó y a él le apasiona la iglesia y él le predica a sus amigos y sus conocidos sobre la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo guió de una manera milagrosa, al punto de que su vida fue transformada y actualmente él es un Daniel moderno. La pregunta en sí que les quiero hacer hoy es solamente para los jóvenes de 1 a 99 años. Si usted tiene 100 ya no puede. Muy bien, la pregunta es, ¿a usted le gustaría ser como Daniel? Pues es muy fácil. Simplemente tiene que leer la Biblia constantemente, tiene que orar 3 veces al día y tiene que llenar su mente lo más posible de la palabra de Dios. De esa manera usted se convertirá en un Daniel moderno, en un Ananías moderno, en un Misael moderno, o en un Azarías moderno. Okay, ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo. Es cierto que a este punto ya tocamos el momento en el que Darío, el Medo, firma el edicto. Ya sabemos esa historia. Daniel sobrevive a la fosa de los leones y después las personas que trataron de hacerle daño van a la fosa y ya no sobreviven. Pero vamos a regresar en el tiempo hasta Daniel 5, del 1 al 4, para ver un gran contraste. Una persona que era totalmente todo lo contrario de Daniel y sus amigos. Vamos a leer Daniel 5, del 1 al 4. Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Amén. Muchas gracias, hermano. Ok. Es cierto que dice padre. Hay que aclarar que en aquellos tiempos se le decía padre al antecesor de esa persona. Y se le decía hijo al heredero. Evidentemente, si no era el padre de verdad, porque no si era el abuelo, la persona que fuera sucesora
el originario también se le consideraba hijo. Y así sea el abuelo, el sucesor, el antecesor se le llamaba padre. Muy bien. Ahora sí, regresando al tema, tenemos que aclarar que esta fiesta era para 1000 invitados, los selectos. Eran gente extremadamente importante, pero eran gente que no conocía a Dios, motivo por el cual no vamos a detallar las cosas que hacían ni tampoco las vamos a imaginar. Lo único que vamos a destacar de esta historia es lo que hicieron con los artefactos del templo. Fueron mandados a ver desde la colección de Nabucodonosor para ser utilizados a manera de, ¿cómo se llaman esos vasitos? Copas. Muchas gracias. A ser utilizados a manera de copas para beber vino. Estas personas creyeron que podían burlarse de Dios, creyeron que podían ofenderlos sin que eso les surtiera ninguna consecuencia ni efecto. Sin embargo, podemos ver que la gente que no conoce a Dios cree que por el simple hecho que no le interesa el tema de siquiera por el hecho de que estén apartados de la intención de Dios, eso muchas veces creen que les da un permiso como para que Dios no les pueda tocar ni hacer absolutamente nada. Y así no es como funciona la vida. Dios está al tanto de todo y todo eso. En la Biblia, en ninguna hoja de una ruta decir esto que era. Ahora, la mayor parte de la fiesta, en el momento preciso, en el lugar más decorado y más llamativo, apareció una pequeña escritura. Vamos a leer Daniel 5, 24 y 25, porque esta es mi parte favorita de la historia en realidad. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Muchas gracias, hermana. Ahora, en este momento, al igual que cuando Nabucodonosor tuvo su sueño, la historia se repite. El rey manda a llamar a todos los sabios. Ninguno les puede dar la respuesta. Y una persona conocida le dice, manda a llamar a alguien. En este caso fue la madre del rey sabio. Pese a que este rey estaba sintiendo pánico, estaba sintiendo terror por lo que había pasado, porque había aparecido una mano que había empezado a escribir en la pared. Él le preguntó, ¿eres conmigo de los hijos de la cautividad de Judá y mi padre trajo de Judá? Daniel, como representante del Dios Altísimo, no se iba a poner a discutir con un muchacho irrespetuoso que claramente no tenía idea de lo que estaba hablando. Así que simplemente prefirió darle la interpretación y decirle el motivo por el cual apareció el mensaje. Continuamos en Daniel 5, de 26 al 31. Esta es la interpretación de la escritura. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. De que él pesado ha sido en balanza y fuiste hallado fácil. Eres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Muy bien. No se tomen a malo de que esa es mi parte favorita. A mí no me gusta que la gente muera. No se lo vayan a tomar mal, no me malentiendan. Pero yo digo que esa es mi parte favorita. ¿Por qué? Porque aquí no es por el hecho de que Dios simplemente les haya vencido, sino que Dios se hace respetar. Dios les hizo entender lo que ellos debieron haber sabido antes de haber hecho la fiesta. Dios les dio a entender lo que Daniel demostraba con su testimonio, lo que ellos debieron de haber sabido. Ahora, la pregunta que seguramente se debe estar haciendo es ¿por qué Nabucodonosor tuvo más oportunidades que Belsasar? ¿O por qué Nabucodonosor cometió sus faltas y él fue llevado como una bestia al otro campo, comportándose como una bestia, viviendo como un animal, y vivió años así, y Dios le dio la oportunidad de reformarse?
de convertirse al Israel. Pero Belsasar, poco después de haber hecho esa fiesta, murió. La verdad es que, podemos ver en los versículos anteriores, dice que su madre le dice que manda llamar a Daniel. Significa que ella estaba al tanto de lo que hacía Belsasar y estaba preparada de todo lo que pasaba en el reino. ¿Cuántas veces no debe haber hecho Belsasar cosas semejantes a esa? Su madre le debe haber dicho que hable con Daniel, le debe haber hablado de la historia de Nabucodonosor, le debe haber dicho, mira, no hagas eso, está mal, por favor, hazme caso, yo quiero que te digas. Pero si Belsasar hizo esa fiesta, cometió esas faltas, esa falta, ese insulto a Dios, diciendo los artefactos del templo, significa que él no aprendió absolutamente nada de la experiencia de su pueblo, tampoco de lo que su madre le habló. La Biblia es tan hermosa que tiene un mensaje, una interpretación, una referencia, una revelación para cada uno. ¿Sí? Y Nabucodonosor era una de esas personas que se preocupan por el futuro. Belsasar era una de esas personas que no les interesa el futuro nacional, solo viven en el presente. También sus amigos fueron de esas escasas personas que en vez de preocuparse por el futuro o por lo que hacían, se preocuparon por ser fieles y agradar al poder. Dios está buscando hoy a esos jóvenes que sean como Daniel, que sepan levantar el estandarte de la verdad aún en los ambientes más oscuros y corrompidos. Ese mismo Dios se encarga de hacernos vencedores a ti y a mí, hoy y siempre. ¿Con cuál de esos jóvenes te identificas tú? Belsasar, queriendo aprovechar su poder como un rey no poco. Daniel y sus amigos decidieron ser fieles a Dios en todo momento. Y Daniel sirvió para 3 años. Una buena vida. Él siempre fue fiel a Dios. Él nunca le falló. Y Dios nunca le falló a él tampoco. Dios está buscando para que seas el Daniel de hoy en día. Si tú quieres decir, sí, Señor, transfórmame, te invito a que te pongas aquí y orar. Oremos. Querido Señor, hoy nos has mostrado tu palabra por medio de este humilde servidor. Esta fue un tipo de oración imperfecta. Lo hacemos con la mejor intención, Señor. Te pedimos hoy que nos conviertas en Daniel, Ananías, Misael y Azarías modernos. Te pido que nos des la manera y la inteligencia, también la sabiduría para poder saber cómo comportarnos, para saber levantar el testimonio de tu presencia en cualquier lugar que nos encontremos, en cualquier situación. Te pido que bendigas a todas las personas que han decidido asistir hoy aquí. En el nombre de Jesús. Amén.